Llegamos entonces a este último mensaje titulado Practicar el sacerdocio del Evangelio y desarrollar los grupos vitales con miras al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro hermano Albert Lim. Gracias, hermano Albert Lim. Amen. Amén, hermanos. I really praise the Lord Alabo al Señor for speaking to us in this por el hablar que nos ha dado en esta conferencia. enjoy all those messages. Yo mismo he disfrutado estos mensajes y oro para que el Señor nos guíe en una clase de vivir, el cual es intrínseco y orgánico para que podamos edificar las iglesias como el cuerpo de Cristo. Y para que seamos capaces de edificar, necesitamos saber que cuando el Señor nos salvó, no solamente nos dio vida eterna, Él quería que esta vida eterna que fluyera fuera de nosotros. Así que mientras disfrutamos al Señor, debemos saber que lo que el Señor persigue no es solamente para nuestro disfrute o para que seamos capaces de ser uno con Él, sino para lo que está en el corazón, lo que está en su corazón, lo que es su propósito eterno. El último mensaje cubriremos. Vamos a ver si podemos cubrir este asunto de cumplir el propósito eterno de Dios. Vivir a Cristo, comer a Cristo y podamos vivir de acuerdo a Cristo. Debemos disfrutar a Dios con el propósito de Dios por medio de comerlo, para que podamos tener un vivir que corresponda al buen placer de Dios. Y después de saber todo esto, que el Señor nos fortalezca para comerlo y beberlo a Él y hacer la voluntad de Dios. Pero en este mensaje queremos ir un poquito más allá. Y el mensaje, el título es practicar el sacerdocio del Evangelio y desarrollar los grupos vitales con miras al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Así que en este mensaje estamos hablando de estas cosas. La primera cosa es practicar el sacerdocio del Evangelio. Y la segunda cosa es edificar los grupos vitales, desarrollarlos. Parecieran dos cosas diferentes, pero de hecho son dos cosas diferentes, pero son una sola cosa. El sacerdocio que vamos a edificar está en nuestros grupos, así que podemos practicar el sacerdocio del Evangelio y para cumplir el propósito eterno del Señor. Antes de que vayamos al bosquejo, quisiera leerles algo que el hermano Lee compartió. Dijo esto en 1989. Y en ese mensaje, el hermano Lee habló mucho que si amamos al Señor, debemos también amar su propósito. Y para que su propósito sea cumplido, tiene que haber algún avance en nosotros. Que esperamos que todos podamos avanzar en el recobro del Señor. Y debemos avanzar aún hoy. Así que estos mensajes que fueron realmente hablados y que están ahora compilados en el libro, el avance del recobro del Señor hoy. El avance del recobro del Señor al día de hoy. Si usted va al libro en inglés, en la página 70 y 8, el hermano dice algo. Que me recuerda a mí una y otra vez cuánto necesitamos vivir esta vida, nuestra vida para su propósito eterno. Espero, hermanos, que este mensaje realmente toque las profundidades de nuestro ser
Así que podamos tener esta clase de vivir apropiado, esta clase de vivir apropiado para el propósito eterno del Señor, el cual seguramente nos dará el significado de la vida humana. Así que cuando yo leí este libro y vi estos mensajes, los cuales fueron hablados años atrás, estaba tan tocado, pero en esta ocasión, cuando estamos preguntándonos dónde estamos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento, en nuestro vivir espiritual, pareciera que el Señor nos quiere recordar que lo que Él quiere es que crezcamos en vida, para que llegamos a vivir esta vida. Esto no es algo que practicamos de manera externa. Esto es una clase de vivir. Queremos vivir esta vida para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Así que déjeme leer un pequeño párrafo acá que el hermano dio hace años en 1989. Dice: en los pasados años, yo he pasado mucho tiempo para reconsiderar la enseñanza de la Biblia. Después de mucha consideración, tengo la carga de compartir a los hermanos que el avance del recobro del Señor hoy, el recobro del Señor ha estado progresando a través de los siglos y en la historia de la iglesia, y aún está yendo adelante. A través de los siglos, las iglesias y el recobro siempre ha estado avanzando y continuará avanzando hasta que llegue a la consumación. Y aún en los pasados 60 años entre nosotros hemos tenido algún número de avances. Y en estos años el Señor nos ha mostrado más y más. Esto es el por qué pusimos el título de este libro, El avance del recobro del Señor hoy. El Señor nos ha mostrado en los últimos años los cuatro asuntos mayores son ese sacerdocio del Evangelio del Nuevo Testamento, la edificación orgánica del cuerpo de Cristo, el perfeccionamiento de los santos por medio de los dones y profetizar para edificar la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo. Estos cuatro asuntos mayores, el avance, son para el avance del recobro del Señor hoy. Oh, hermanos, ¿cuánto amo este párrafo? Pero me gustaría leerlo una y otra vez. Fácil para nosotros olvidar. Así que mientras venimos y reconsideremos, Señor, ¿dónde estamos en el recobro? Y el Señor nos toca con todas estos asuntos importantes del recobro del Señor. Así que juntos podamos continuar avanzando para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, este asunto se ha perdido en medio de algunos, pero yo también me pregunto si algunos de nosotros estamos perdiendo algo en nuestra vida de iglesia, si el Señor realmente nos toca, concerniente a todas estas cargas que el Señor en su misericordia nos ha mostrado. Así que, hermanos, espero de que después de que nos abramos al Señor, todo nuestro ser, pueda el Señor tocarnos con todos estos asuntos pertinentes en el recobro del Señor, para que no permanezcamos siendo los mismos año tras año. Primeramente, hermanos, necesitamos recordar, tenemos todos que recordar la razón por la cual el Señor nos ha guiado fuera del mundo. El Señor nos perdonó nuestros pecados para salvarnos, para que Él nos haga sacerdotes, para que Él nos hiciera sacerdotes. Si ustedes van a Éxodo, está muy claro ahí que cuando Moisés fue enviado por Jehová para rescatar al pueblo de Israel de Egipto, para que ellos llegaran a ser un sacerdocio de reyes. Así que, hermanos,
Espero que mientras repitamos esto una y otra vez, esto llegue a ser una gran carga en nuestro corazón. Solamente queremos asegurarnos, hermanos, que lo que está en el corazón del Señor esté también en nuestro corazón, para que podamos seguir adelante con Él, para el cumplimiento de su plan eterno. Así que, hermanos, quizá podemos ahora entrar en el bosquejo. Número Romano 1 dice que por causa del cumplimiento del propósito eterno de Dios, debemos practicar el sacerdocio del Evangelio. Debemos practicar el sacerdocio del Evangelio. Así que creo, si sabemos, si conocemos la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, sabremos que desde el mero principio la carga del Señor es traernos a una situación en la cual todos podamos servirle, cada uno de nosotros. Cada uno debe ser un sacerdote sirviendo al Señor. Sabe que se dijo, por eso fue que Él trajo a todos los del pueblo de Israel fuera de la dominación de Faraón al desierto, para que ellos pudieran servir a Dios. Esta es la razón por la cual Moisés habló a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo para que pueda servir. Al menos 3 días de distancia de Egipto. Y si usted ve, al puro principio de Éxodo, Él estaba pidiéndole a todos los hijos de Israel que sean sacerdotes, cada uno de ellos, que necesitaban ser sacerdotes para servir al Señor. Pero por supuesto, ustedes saben, por causa del pecado de los hijos de Israel, cuando Moisés estaba arriba en la montaña, cuando él estaba allá hablando con el Señor por 40 días y 40 noches, los hijos de Israel al monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, estaban muy preocupados. ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde estará Moisés? Y por causa de esto, ellos decidieron hacer para sí mismos un becerro de oro y empezaron a adorar a este becerro de oro. Ahora, esto fue lo que ellos hicieron. Y por causa de esto, hermanos, ellos perdieron su derecho de servir a Dios. Creo que todos sabemos esa historia, pero es bueno para nosotros que la recordemos. Así que, alabado sea el Señor. No estamos más en el Antiguo Testamento, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo que el Señor quiere, lo que el Señor busca, es que todos seamos sacerdotes, una nación de sacerdotes. Quiere que seamos una nación santa, sacerdocio real. Y esta es la razón por la cual necesitamos recibir. Esto fue lo que Pablo compartió. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes estaban trabajando y ministrando y ellos hacían sacrificios animales. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, como Pablo nos muestra, debemos estar ocupados en el Evangelio de Dios. Así que la A dice para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora, sacerdote del Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. En el Nuevo Testamento, ¿saben? Lo que ha sido hablado acá, ¿qué es lo que ha sido enseñado? Claramente, dice que todos los creyentes deben ser sacerdotes. Y también debemos entender
como Pablo compartió y también Pedro compartió, no somos sacerdotes individuales, pero sino que somos sacerdotes en una corporación para llegar a ser un sacerdocio. Este sacerdocio es el sacerdocio del Evangelio. Este sacerdocio es el sacerdocio del Evangelio. Así que en el Antiguo Testamento vemos de la revelación que nos ha sido dada que todos los sacerdotes debían ser personas, todos a la imagen de Dios, expresando a Dios, teniendo el dominio de Dios y también ejercitando su espíritu para contactar a Dios y recibir a Dios como su vida, para que ellos pudieran ser completamente hechos divinos. Eso es el Antiguo Testamento. No, Antiguo Testamento, pero fue solamente una pequeña porción de las personas. Al final tuvo que escoger la tribu de Leví y luego la casa de Aarón. ¿Y qué hicieron estos sacerdotes? Ellos también ofrecieron sacrificios. Y necesitamos entender que desde el Nuevo Testamento, en la revelación, todos estos sacrificios del Antiguo Testamento son sombras. En el Nuevo Testamento, este sacrificio tipifica a Cristo. Necesitamos ofrecer a Cristo, a Dios, para la satisfacción de Dios. Así que, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es una persona que ministra a Dios, un sacerdote que trae a Dios a los hombres y trae a los hombres a Dios. Para que él sea capaz de ser tal persona, él debe estar muy cerca de Dios. Es aquel que entra en el tabernáculo. Y para el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, debe ser uno que está muy cerca de Dios. Y porque estaba tan cerca de Dios, él conocía a Dios y podía hablar con Dios. Él podía hablar Dios a la gente y podía hablar Dios porque él sabía, él conocía el corazón de Dios. Él conocía la voluntad de Dios y conocía la manera de Dios y conocía el plan de Dios. Así que esta fotografía en el Antiguo Testamento es, de hecho, hablándonos a nosotros hoy, como sacerdotes, el día de hoy, que somos todos nosotros. Debemos estar cerca al Señor. No tan cerca, sino ser uno con Dios. En el Antiguo Testamento nunca pudieron ser uno con Dios. Dios es Dios y la gente y el hombre es el hombre. Pero alabado sea el Señor, que por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Dios llegó a ser hombre, llegó a ser un hombre. Y por medio de los procesos los cuales él pasó, muerte y resurrección, él llegó a ser el Espíritu que da vida. Y luego él fue ascendido y vino a nosotros para ser el primer Dios hombre. Y él fue el primero que fue hijo de Dios y nosotros somos los muchos hijos. Y somos los muchos hijos de Dios. Los hijos de Dios. Tenemos la manera de conocer la voluntad de Dios, el plan de Dios. Y ahora tales sacerdotes, necesitamos hablar estas cosas a las personas. Así que más personas puedan llegar a ser tales sacerdotes. Y también necesitamos saber que en el Nuevo Testamento hay más asuntos que fueron añadidos al sacerdocio. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, un sacerdote es una persona que vive a Cristo. En su muerte y su resurrección, en su ascensión. Pablo era un buen ejemplo de esto, para que nosotros le sigamos, para que nosotros lo imitemos y lo veamos. Es un buen ejemplo de un sacerdote en el Nuevo Testamento, un sacerdote del Evangelio. Él era una persona que tenía la imagen de Dios, expresaba a Dios en su vivir.
en la autoridad de Dios. Era una persona que representaba a Dios. Por eso en esa isla la gente pensó que él era Dios. Y llevando la autoridad de Dios, él fue capaz de expresar a Dios. Él era una persona que siempre ejercitaba su espíritu. ¿Qué les parece eso? ¿Estamos nosotros ejercitando nuestro espíritu? Y usaba su espíritu para contactar a Dios, para que él pudiera recibir a Dios. Espero, hermanos, que todos nosotros contactemos a Dios desde la mañana cuando nos despertemos. Queremos invocar su nombre para recibirle. Pablo también disfrutó a Cristo como el espíritu que da vida en su espíritu. Y él también disfrutó a Cristo para siendo su vida y siendo también su persona. Oh Señor Jesús, que todos nosotros podamos aspirar ser iguales que el apóstol Pablo, que para que seamos verdaderamente, lleguemos a ser un sacerdote que labora, sacerdote del Evangelio. Noten esta palabra laborar. En griego tiene el mismo significado que energizar. Tiene el mismo sentido que energía. Para ser sacerdotes el día de hoy necesitamos ser energizados. ¿Y cómo somos energizados? Es por medio de comer y beber y hablar al Señor, tocar al Señor, contactar al Señor, permitirle al Señor como el Espíritu todo inclusivo que nos llene, aunque nos llene en nuestros sueños, así que pueda fluir de nosotros, que estemos tan energizados, tan vitalizados para ser los sacerdotes del Evangelio, para que podamos ir a los gentiles, ofrecer a los gentiles. Son estas personas a las cuales les hablamos, a las cuales les predicamos. Por medio de nuestro hablar, por medio de nuestro testificar, ellos también reciben la palabra. Así que no son más gentiles. Ellos llegan a ser los hijos de Dios. Este es el fruto, esta es la ofrenda, este es el sacrificio que es aceptable a Dios. Porque ellos han sido ya santificados en el Espíritu Santo. Y esto está en Romanos 15:16. Dice que Pablo es un sacerdote del Evangelio que ministra a Cristo a los gentiles. Era un servicio agradable a Dios. Y los gentiles, los que fueron ganados por medio de su predicar, fueron como una ofrenda que fue presentada al Señor. Cuando yo estaba leyendo esta parte, solamente me preguntaba y me decía, ¿cuántas personas, cuántos gentiles he ofrecido yo al Señor? Aún el año pasado, saben, yo una vez predicaba 50, 60 personas en el pasado, pero dice diariamente debe ofrecer sacrificios el sacerdote cada día. Así que oro al Señor que dame más, así que yo pueda cada día hablar Cristo a las personas, para que ellos puedan llegar a ser aceptables, sacrificios aceptables a Dios, para hacer ofrendas al Señor. Y en el número 2 dice, por medio de este servicio sacerdotal, muchos gentiles que eran inmundos y contaminados fueron santificados en el Espíritu Santo y llegaron a hacer tal ofrenda, una ofrenda aceptable a Dios. Fueron separados de las cosas profanas y fueron saturados con la naturaleza y el elemento de Dios. Y así fueron santificados tanto en posición como en su manera de ser. Posicionalmente y disposicionalmente. Cuando creemos en el Señor, cuando ellos creen en el Señor, ellos son transferidos del reino del diablo al reino de Dios. Esto es posicionalmente. ¿Qué tal disposicionalmente?
¿Están ellos ganando a Cristo? ¿Están siendo limpios? ¿Están siendo transformados? Queremos traer a las personas a tal estado. Nosotros mismos necesitamos ser santificados, especialmente disposicionalmente. Creo que cuando creímos en el Señor, todos fuimos santificados, pero diariamente, en nuestra vida diaria, nuestra vida debe ser santificada disposicionalmente. Necesitamos ser transformados día a día. En el número 3 dice, tal santificación ocurre en el Espíritu Santo. Esto significa que, basado en la redención de Cristo, el Espíritu Santo renueva, transforma y aparta para santidad a los que han sido regenerados al creer en Cristo. Regeneración. La generación sucede una vez. Creer y ser regenerado. Pero después de ser regenerados, porque creímos en Cristo, necesitamos ser renovados, transformados. Necesitamos ser separados disposicionalmente para Dios. Ok, vamos al punto B. Romanos 15, 16, habla Pablo. Y cuando llegamos al punto B, dice lo que Pedro dice en 1 Pedro 2:5. Y empieza con ustedes también. Ustedes también. Cuando yo estaba leyendo este versículo hace un tiempo atrás, yo fui muy tocado por esta frase. Ustedes también, vosotros también. Algunas veces cuando leemos la Biblia, leemos la Biblia y leemos de todos esos sacerdotes, el apóstol Pablo, creemos que ellos eran personas especiales, pero cuando Pedro escribe a nosotros, dice, vosotros también, como piedras vivas. Sí, cuando fuimos creados, hermanos, fuimos creados en Adán. Fuimos hechos de arcilla, no de piedra, no de roca. Pero cuando creemos en el Señor, llegamos a ser piedras vivas. Y como piedras vivas, nosotros podemos ser edificados como casa espiritual para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto otra vez es 1 Pedro 2:5. ¿Saben? 1 Pedro, primeramente habla de nosotros. Dice que nosotros somos piedras vivas, pero dice piedras vivas, no solamente piedras muertas. Necesitamos ser edificados en un sacerdocio santo. ¿Y qué es este sacerdocio santo que Pedro está hablando acá? Está hablando acerca de una casa, de un sacerdocio santo. Esto es un sacerdocio santo. Que podamos estar allí cumpliendo lo que está en el corazón del Señor. Ofrecer sacrificios santos que son aceptables a Dios a través del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que realmente a través de nuestro hablar del Señor podemos tener esos sacrificios para ofrecerlos. ¿Saben? Una de las definiciones que probablemente, que el hermano Lee dio de sacrificio espiritual es esta. Dijo, el sacrificio espiritual es el resultado de nuestro predicar de la salvación preciosa, maravillosa del Señor en todas sus virtudes. ¿De dónde sacamos estos sacrificios espirituales? Es por medio de hablar de este maravilloso Salvador, de hablar de este Dios que es un gran Salvador, una gran salvación. Cristo con todas sus virtudes. Mientras hablamos, mientras predicamos, ganaremos estos sacrificios espirituales para Dios.
Así que, hermanos, espero que ninguno de nosotros que no nos hagamos empequeñecidos mientras disfrutamos a Cristo. En cada uno salvo al menos tiene un talento. Simplemente tenemos que tornarnos a nuestro espíritu y permitir a Cristo que está en nosotros, que fluya de nosotros. Yo realmente alabo al Señor, que este Dios, el cual nosotros adoramos, este Dios que recibimos, es un Dios que fluye y continuamente está fluyendo. Fluye Él mismo a nosotros, dentro de nosotros. Esto es lo que Él está haciendo, hermanos. Él quiere fluir y también quiere fluir de nosotros. Y mientras fluimos, hablamos de Él, ganaremos estos sacrificios espirituales para hacerlos para Dios, para su satisfacción. ¿Saben? Espero que en nuestro vivir, hermanos, no solamente vivamos para ser personas felices o ser satisfechos, sino que también vivamos para la satisfacción de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama tanto. Él ha hecho tanto por nosotros. Hoy es bueno que nosotros tengamos cuidado de Él, de hacerlo a Él muy feliz. El sacerdocio real y santo, como el cuerpo de Cristo, es edificar la casa. Es edificar la casa espiritual. Dios quiere una casa espiritual para su habitación, un cuerpo de sacerdotes para su servicio. Así que si usted quiere hacer al Señor feliz, usted tiene que hacer lo que lo hace a Él feliz, lo cual es un sacerdote real y santo. Que es un sacerdocio santo y es coordinar en este cuerpo de sacerdotes. Este cuerpo de sacerdotes coordinado es la edificación de la casa espiritual. La casa espiritual es la habitación de nuestro Señor. Ese es el cuerpo de sacerdotes. Y este sacerdocio es para su servicio. Yo creo, hermanos, después de la degradación de las iglesias, que empezó en el primer siglo, fueron hacia abajo, y luego llegamos a la iglesia católica, la cual tenían solamente algunos sacerdotes, un grupo especial de sacerdotes. Y cuando llegamos a las iglesias protestantes, ellos también tienen sus clérigos. Y muchos no saben, muchos no ven que lo que el Señor quiere es que todos nosotros lleguemos a ser sacerdotes. Y yo alabo al Señor tanto, hermanos, que en el último siglo los hermanos de Inglaterra fueron levantados y ellos vieron tantas cosas. Pero yo no creo que ellos realmente vieran que ese sacerdote no es un sacerdocio individual, es un sacerdocio. No solamente habla, como se habla aquí en el punto B, sino dice una casa espiritual. No solamente es un miembro, es una casa espiritual. Cuando dice coordinado, quiere decir un cuerpo coordinado. Así que, en lugar de hablar de sacerdote, hablamos acerca de sacerdocio. Así que somos todos en este sacerdocio santo. En este sacerdocio santo, todos somos sacerdotes. Cuando usted viene al libro de Pedro, pareciera que no habla de la vida de la iglesia. Y cuando usted lee este versículo, 1 Pedro 2:5, este sacerdocio santo, esta casa espiritual, implica o indica la vida de la iglesia. Nos está contando que esta vida de la iglesia, esta casa, debe ser vivida, no debe ser vivida de una manera individual. La vida espiritual que tenemos debe ser vivida de una manera corporativa.
Es solamente así que podemos cumplir y satisfacer el plan de Dios, satisfacer su deseo. La vista de Pedro, viendo a los hijos de Dios como sacerdotes, tenía la misma visión que Pablo. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, él habló acerca del cuerpo de Cristo. Este servicio desemboca en un asunto corporativo. Puede ser por estos pasos vitales que necesitamos tomar en nuestra vida espiritual. Hay algunos pasos que necesitamos seguir. Y el primero es que ya lo hemos tomado y todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Y luego tenemos que crecer en vida al ser nutridos con Cristo. Pero no solamente eso. Tenemos que ser edificados en la edificación. Tenemos que ser edificados como creyentes o con los creyentes. Y en 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son una raza escogida. Sí, fuimos escogidos, una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, de personas adquiridas como posesión para tener las virtudes de aquel que os llamó. Sacrificios. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En 2 dice, entonces, los sacrificios espirituales que los creyentes ofrecen en la era neotestamentaria son de 3 clases. Lo que hablamos hace un tiempo. Primero, Cristo como la realidad de todos los sacrificios de los tipos antiguos testamentarios, tales como la ofrenda del holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión. En el Antiguo Testamento todos son tipos, pero hoy día tenemos la realidad de todos estos sacrificios es simplemente nuestro Señor Jesús. Si queremos tener algo para ofrecer a Él, necesitamos que ofrecer a este Cristo la realidad de los sacrificios. El Cristo que está siendo disfrutado por nosotros. Necesitamos disfrutarlo como la ofrenda de holocausto, como la ofrenda de harina, como la ofrenda de paz, como la ofrenda del pecado y aún como la ofrenda de transgresión. Y necesitamos ofrecer estos al Señor de manera diaria. Y la segunda cosa son los pecadores, que son salvos mediante nuestra predicación evangélica. Y luego ofrecer, como dice en Romanos capítulo 12, ofrecer nuestro propio cuerpo, no como un sacrificio muerto, sino como un sacrificio vivo, que podemos ofrecer a Dios nuestro sacrificio, nuestro cuerpo, ofrecerle cosas que nosotros hacemos por Dios. Ahora cosas que hacemos para Él como nosotros mismos darnos al Señor, hermanos y hermanas. Estos son considerados sacrificios espirituales. No solamente lo que yo estaba compartiendo hace un momento atrás. Lo que Pedro vio es prácticamente la misma visión del apóstol Pablo. Así que cuando llegamos a Romanos capítulo 12, que es un versículo maravilloso, dice que, hermanos, os ruego, por medio de las compasiones de nuestro Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio razonable. Saben, cuando llegamos a Romanos capítulo 12, espero que todos entendamos que Pablo es uno que se ofrecía a sí mismo, porque él era capaz de ofrecer a estas personas
ofreció su cuerpo como sacrificio vivo y les estaba diciendo a ellos, esto es agradable a Dios y esto es muy razonable, un servicio muy razonable, pues somos escogidos, fuimos escogidos, ofrecernos a nosotros mismos, nuestro cuerpo. Así que cuando hablamos del sacrificio, el sacrificio de sacerdote, se refiere el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, dice ofrecer como sacrificio de sacerdote, y en Hebreos 13, 16, dice que debemos ofrecer sacrificios que hagan a Dios satisfecho. Y en Filipenses también lo dice. Dice que hagamos todas las cosas para que Él reciba la ofrenda. Esa ofrenda que fue dada a Él por algunos hermanos y hermanas, por algunos de los filipenses. Y Él se refirió como cosas o sacrificios y dijo que eran sacrificios aceptables al Señor, que hacían a Dios agradable. Así que espero que en nuestra propia vida de iglesia podamos, de hecho, ofrecer todos estos tipos diferentes de sacrificios. Ofrecer a Cristo, ofrecer a los pecadores y ofrecernos a nosotros mismos para que nuestro Señor esté bien, sea complacido, sea satisfecho. Así que cuando venimos al punto T, dice, esto tiene que ser muy claro a nosotros en el recobro del Señor. Cuando hablamos del sacerdocio, tenemos que entender que este sacerdocio no está compuesto de una minoría de santos, como un clérigo, como clérigos que llegan a ser parte de la jerarquía. Este sacerdocio que estamos hablando, hermanos, es un sacerdocio universal, lo cual significa que cada santo, cada hermano, cada creyente es un sacerdote. Así que podamos todos ofrecer sacrificios a Dios. Un sacerdote de Dios es alguien que toca a Dios. Como lo que compartimos hace un rato. Que ofrezca a Dios estas cosas, que hagan a Dios complacido. Y la primera cosa que se puede ofrecer, obviamente, es Cristo. Cristo es el deleite de Dios. Y el Señor le dijo a todos aquellos que estaban presenciando el bautismo, dijo, este es mi Hijo amado. Y luego en el monte de la transfiguración, él también, el Padre volvió a decir, en Juan, dijo, este Cristo es mi Hijo amado, es mi deleite. Y solamente deberíamos centrarnos, enfocarnos en Él. Y en Él, no más en Él. Tenemos que ofrecer la predicación del Evangelio. Hablar las virtudes a los pecadores, que también debemos hablar y hacer todas las cosas que hacemos. Así que el punto C dice, tiene esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto tienes. Aquí está hablando que necesitamos odiar lo que el Señor odia. La palabra nicolaita en el griego significa a un grupo de personas que se conquistan o que se sienten superiores sobre los demás. Y los nicolaitas se refieren a unas personas que se estiman a sí mismos mayores que los demás. Así que, hermanos, espero que ninguno de nosotros se estime a sí mismo como más alto, más elevado que otros. Somos todos iguales, lo mismo. Todos somos sacerdotes. Todos estamos aquí
para ofrecer sacrificios al Señor. Y el punto 2 dice, esto fue indudablemente la jerarquía establecida por el catolicismo y el protestantismo. El Señor aborrece las obras, la conducta de estos nicolaitas, y nosotros debemos aborrecer lo que el Señor aborrece. Necesitamos aborrecer lo que el Señor también aborrece. Otra vez, hermanos, déjenme repetir. Dios en su economía intenta que todas sus personas lleguen a ser sacerdotes directamente. Dios quiere que ellos, eso realmente quiere decir, Dios quiere que nosotros seamos sacerdotes, todos nosotros. Pero, ¿saben? Por causa de nuestros pecados, luego fuimos todos descartados, y los levitas llegaron a ser una clase o una minoría. Esto, el Señor es lo que está haciendo. Este clérigo, estos pastores, cualquiera que se estime mayor a sí mismo que los demás, es de hecho, está dañando el sacerdocio universal de todos los creyentes. Quiera el Señor salvarnos de esto. El punto 3 dice que hay una necesidad de la vida. En la vida apropiada de la iglesia no debe haber clero ni laicado. Todos los creyentes deben ser sacerdotes de Dios. Dice que al final de la Biblia dice que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes de Dios y Cristo. Y somos un reino de sacerdotes. Y alabado sea el Señor. Un día, cuando las edades lleguen a su tiempo, en Apocalipsis 20, vemos cómo el Señor nos va a guiar. El Señor nos está guiando para llegar a ser correyes de la Nueva Jerusalén. Y todos estos correyes son los vencedores. Son los sacerdotes para Dios y de Dios. Y esos sacerdotes, esos correyes, reinarán con el Señor por 1000 años. Y eventualmente todos los creyentes, después de los 1000 años, todos los creyentes participarán en el reinado, en el sacerdocio por la eternidad en la Nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Y nosotros serviremos al Señor como sacerdotes. Este es nuestro destino. Y para llegar allí, a este destino, en el milenio, los 1000 años, necesitamos practicar ser los sacerdotes. Hermanos, estoy tan contento. Y si usted ve toda la Biblia, simplemente está hablando acerca de unos sacerdotes, de sacerdocio. Hablando acerca del sacerdocio. Este asunto es uno de los más importantes. Así que mientras venimos a hablar de este sacerdocio del Evangelio, espero, hermanos, que todos nosotros podamos tener este deseo y orar al Señor y decirle: Señor, hazme un sacerdote que sea edificado en el sacerdocio, para que un día yo pueda ser un vencedor y servirte como sacerdote, primeramente en el milenio y luego también para continuar en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Ok, vamos al punto número Romano 2. Por causa del cumplimiento del propósito eterno de Dios, debemos edificar los grupos vitales. Por causa del cumplimiento del propósito eterno de Dios, debemos edificar los grupos vitales. Saben, estoy tan contento que al final de esta conferencia podamos llegar y tocar el asunto de los grupos vitales. Creo que la mayoría de ustedes sabe que en los últimos 70 años de la vida del hermano Lee,
Y realmente alabamos al Señor por eso, que su vida fue preservada. Alabamos al Señor que por esos últimos 70 años, muchas cosas maravillosas fueron discutidas, fueron reveladas. Una de las cosas es la cumbre más alta de la revelación divina. Sin entender esto, hermanos, es muy difícil para nosotros entender lo que la Biblia está hablando. Por supuesto, cuando hablamos de la cumbre más alta de la revelación divina, estamos hablando de cómo el Señor vino a llegar a ser un hombre, llegó a ser hombre en el Señor Jesús. Saben en cuanto pasó por todos los procesos y eventualmente la consumación como el Espíritu que da vida, fue capaz de forjarse en nosotros para hacernos a todos Dios en vida y naturaleza y en expresión y en función, pero no en la deidad. No en la deidad. Ahora, esto es lo que el Señor nos ha revelado en los últimos años de la vida del hermano Lee. Y también habló acerca de la compenetración. Estoy tan contento que hemos compartido tantas cosas acerca de compenetración, pero debemos recordar que en esos últimos 70 años también fuimos entrenados en el asunto de los grupos vitales. El primero fue en 1992. Yo estaba tan contento de ver que este asunto finalmente fue traído a la vida de la iglesia. Así que luego otro entrenamiento llamado entrenamiento de práctica. Y aún después de eso, en el último año de su vida, de su ministerio, en 1997, otra vez, nos habló una serie de mensajes. Ese término del entrenamiento de tiempo completo en el asunto de los grupos vitales. Así que espero, hermanos, no sé cómo estas cosas han sido habladas o elaboradas en su país, en sus países, pero realmente pienso que aún aquí en Anaheim aún no lo hemos logrado. Así que seguimos practicando mientras hablamos y estamos animando unos a otros para que seamos vitales y seamos vivientes, seamos sacerdotes del Evangelio. Oh, hermanos, para nutrir a los santos, para cuidar a los santos, para perfeccionar a los santos. Queremos que muchos santos lleguen a estar en esta vida práctica y apropiada de profecía en la vida de la iglesia para preparar la novia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero, hermanos, que esto esté en nuestros corazones. Pero para que esto sea cumplido, necesitamos venir a la carga del hermano Dick, especialmente en el asunto de los grupos vitales. Debemos edificar un grupo vital. Fue como lo que Pablo dijo en Hebreos 10:25. Así que animar a cada uno. En el Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Él está más cercano hoy que ayer. Así que para estar preparados necesitamos considerarnos unos a otros. Necesitamos amar al Señor y amar unos a otros, a los hermanos. Eso es, para incitar unos a otros. Esto es el pastoreo. Esto es el pastoreo de los santos y la edificación de los santos. ¿Cómo podemos hacer esto? Sí, las reuniones grandes ayudan, sí dan una clara visión, pero la cosa principal de cuidar el uno al otro es en los grupos pequeños.
especialmente si el grupo es pequeño y es activo y es viviente, hablando a este Cristo, hablando la carga de Cristo unos a los otros. Serán capaces de ministrar a Cristo. Eso no depende tanto de la reunión de grupo de distrito, sino necesitamos estar en el grupo pequeño. Así que algunas cosas que quiero compartir es que todos necesitamos participar en un grupo. Así que si usted tiene el corazón, de hacer a Dios satisfecho, usted debe estar en un grupo. Primeramente, usted mismo tiene que ser vital por medio de tocar al Señor, recibir al Señor, para que usted, cuando usted vaya a ese grupo, usted sea capaz de ser vital y vitalizar a otros, vitalizar su grupo, para que ese grupo llegue a ser un grupo vital. Esto debe ser nuestro cuando estemos juntos. Esto no es una reunión de la iglesia, esto es una reunión nuestra. Olvídese de las costumbres de las naciones. Oremos juntos, no solamente una vez a la semana. Más de una vez, debe ser más de una vez a la semana. Reunirnos por Zoom, aún llamadas telefónicas, para exhortar. Hermanos y hermanas, realmente necesitamos esto. Realmente necesitamos esto. Más que nunca, hermanos. Yo realmente siento profundamente en mi ser que el Señor está cerca. El Señor está cerca. En el punto A dice, debemos tener una comunión íntima y minuciosa en Cristo, como el elemento y esfera, ejercitando nuestro espíritu con mucha oración, orando de manera minuciosa en cuanto a nuestro estado. ¿Saben? Hablando acerca de esta comunión. Tiene que ser íntima y minuciosa en Cristo. En Cristo. ¿Saben? Esta comunión fue primeramente mencionada en la Biblia, en Hechos 2:42. Y estaba hablando acerca, y tenemos que continuar en la enseñanza de los apóstoles, en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. En la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Así que estamos hablando de esta comunión íntima con el Señor. Es una comunión minuciosa en Cristo. Debe ser una comunión en Cristo. Debe ser una comunión de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles. Este Cristo debe ser el elemento. Este Cristo debe ser la esfera. Así que cuando hablamos acerca de comunión, hermanos, no deberíamos pensar que esta comunión es otra cosa más que Cristo mismo, porque Cristo es el elemento de nuestra comunión y Él también es la esfera de nuestra comunión. ¿Y cómo llegamos a esta comunión? ¿Cómo llegamos a esta esfera? Es por medio de ejercitar nuestro espíritu. Debemos completamente en oración y en comunión minuciosa, considerando nuestro estado, nuestra condición espiritual y nuestra situación presente en el Señor y con Él. ¿No piensan que en estos días necesitamos esto, hermanos? Todos necesitamos tener esta comunión íntima con el Señor y también unos con otros. Puede ser que no lo entendamos completamente. Aquí estamos y lo que estamos haciendo, pero si somos tal grupo de personas, si tenemos tales compañeros que realmente compartamos al Señor, Cristo como nuestro elemento y nuestra esfera, sabremos dónde estamos, sabremos cuál es nuestro estado, sabremos entonces cuál es nuestra condición espiritual y sabremos entonces cuál es la situación presente en la iglesia, en la sociedad en la cual estamos viviendo.
Y también podemos ver todas estas diferentes situaciones, no por nosotros mismos, sino con el discernimiento del Señor. Y en el punto B dice, debemos compenetrarnos. Oh, estoy tan contento que los hermanos han hablado acerca de compenetrarse. Aún recuerdo la primera vez. Creo que era en 1993. El hermano Lee habló acerca, y fue aquí en Anaheim, acerca de compenetración. Así que en esa conferencia que iba a ser llevada a cabo en Anaheim, él sintió que, bueno, tal vez debíamos dejar nuestras casas y vamos al Hotel Hilton y rentemos un cuarto para que todos estemos presentes y podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y ser todos compenetrados. Así que no solamente ser compenetrados en nuestro espíritu, sino también presentar nuestro cuerpo. ¿Sabe? Al principio no entendimos y dijimos, bueno, pero si todos vivimos en Anaheim y esta conferencia es en Anaheim, así que simplemente ¿será que no nos podemos quedar en la casa? Pero el hermano Lee sintió que para que nosotros realmente entendiéramos lo que es la compenetración, necesitábamos venir y estar juntos. Así que ahora, aún mientras veo esto y oro al Señor, y aún oramos para que esta pandemia acabe pronto, para que todos podamos reunirnos en persona, reuniones personales, presenciales, para que seamos realmente compenetrados. Pero por el otro lado, yo también estoy muy contento que el Señor nos ha permitido, que nos permita cosas como Zoom o Skype o Meeting, WhatsApp o todas las otras diferentes tecnologías para ayudarnos a ser compenetrados, de tal manera. De hecho, hermanos, pienso que esto es la gran misericordia del Señor. Saben, en el pasado, cada año, yo viajaba más de la mitad del año, diferentes países, diferentes iglesias, pero esos viajes de manera espontánea. Algunas veces fui a Sudamérica, 10, 12 horas de vuelo. Cuando usted llegaba, ya usted estaba tan cansado y tomaba un descanso. Y luego usted tenía que visitar a los hermanos, tener comunión y luego hablar un mensaje. Y eso le tomaba 3, 4, 5 días. Y cuando usted regresaba a otro país, ¿saben? Yo creo que es una gran bendición, Pero en estos días, cuando podemos usar Zoom como en este momento, ¿saben? Podemos estar al mismo tiempo en muchos países. ¿Saben? Antes yo servía en ministerio. Mi principal foco era Europa. Pero ¿cuántas veces yo podía ir a Europa al año? Quizás 5 o 6 veces al año era mucho tiempo, en un año. Y en un año fui a Israel 4 veces. Y eso era realmente cansado. Pero en estos días, déjeme decirle, ojalá podamos capitalizar esto. Y que esto sea una bendición verdadera para nosotros. Desde marzo de 2020, 9 hermanos, más que todos los que sirven en Israel, están juntos, 7 días a la semana. No hay descanso. 7 días a la semana. 7 días a la semana para venir juntos y orar, para ser vitalizados por medio del hablar mutua enseñanza. Esta mañana yo estaba orando y hermanos, me sentí tan feliz, tan contento que el Señor nos esté dando esta clase de bendición. Esta clase de compenetración es para que nosotros sigamos adelante de manera más compenetrada, más feliz. Y esta mañana, algunos de los
algunos de los colaboradores dijeron, pareciera que los judíos están más abiertos al evangelio. Y déjenme contarles, esto es un milagro. Para que los judíos estén abiertos al evangelio, no es fácil. Yo he ido a Israel por más de 10 años y muchas veces, creo que más de 20 veces. Cada vez que yo voy, yo digo, esta gente realmente es bien difícil, estos judíos. Pero a partir del año pasado, ellos bautizaron 23. Y estos 23 que bautizaron 23, estos ya bautizaron otros 7 y tuvieron una salvación tan dinámica. Y ellos también quieren testificar. Fueron al mar, fueron bautizados, aún no se escondieron. Querían ir al mar y ser bautizados para testificar. Y ahora ellos son los creyentes de Cristo. Así que, hermanos, mientras teníamos comunión esta mañana, yo realmente sentí que esto es necesitamos entrar más en oración y en el común acuerdo, en el uno acuerdo. Y esta es la clave para disfrutar las bendiciones del Señor. Oh, hermanos, yo realmente sentí que esto era simplemente una señal diseñado por el Señor. Y yo me he estado compartiendo con ellos, con los alemanes, 3-4 veces a la semana. Y es tan maravilloso. Así que, hermanos y hermanas, no veamos las cosas negativas de la pandemia. Al menos hay algunas cosas positivas las cuales podemos sacar. Así que podemos entrar en todas estas cosas que el Señor nos ha dado. Y creo que podemos ser compenetrados en una masa para el Señor, como un pan. Así que mientras hablamos de esto, estamos hablando acerca de la ofrenda de harina en Levíticos 2. Y esa ofrenda de harina vino a ser como la harina fina, como la harina, lo cual significa todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y esta harina fina tiene que agregársele el espíritu como el aceite. Y con el espíritu sin el aceite no puede llegar a ser masa porque estaría seca. Así que a través de la muerte del Señor como la sal y en la resurrección de Cristo como el olíbano, ¿saben? De modo que lleguemos a ser una masa por medio de mezclar sin distinción. Todo lo que es diferente de nosotros será sacado de nosotros y llegamos a ser una masa fina, una humanidad fina, agregada con el Espíritu. Podemos llegar a ser una masa para el Señor. Oh, hermanos, estoy tan contento que todos podamos ser hechos una masa para el Señor. Y yo recuerdo y que esta masa llegará a ser un pan, como el cuadro que hemos visto en Jueces. Este pan que rodaba cerca y sobre el campamento de los medianitas, y ellos fueron ellos derrotados por un pan que rodaba. Así que hoy yo solamente espero, hermanos, que este pan, este bollo de pan, que pueda derrotar al enemigo. El enemigo es tan salvaje, es como un león agazapado. Hermanos y hermanas, seamos bendecidos al llegar a ser este pan para que podamos derrotar al enemigo. Pero de nuevo repito, para que lleguemos a ser la masa, implica que nosotros necesitamos llegar a ser
lleguemos a ser molidos como una masa fina. Tenemos que ser quebrados. Sin ser quebrados, no podemos llegar a ser mezclados. No quiero decir mucho acerca de esto, pero somos ya quebrados o todavía estamos enteros. Que todos seamos granos de harina, de trigo, que seamos todos molidos. Pero todos, ¿dónde estamos hoy? ¿Somos granos? ¿Aún somos granos enteros? ¿O ya fuimos molidos al ser una masa fina para ser mezclada con otros, como una harina fina, llegando a ser una masa para el Señor? Necesitamos la sal. ¿Para qué necesitamos la sal? La sal funciona para sazonar, para matar a los gérmenes y también para preservar. Eso es muy significativo. Significa la cruz de Cristo. Y entendemos, hermanos, de los 4 evangelios, que el Señor Jesús siempre vivió una vida de ser alguien salado, una vida bajo la cruz. Aún antes de que él fuera realmente crucificado, físicamente crucificado, Cristo vivió una vida crucificada, una vida diaria crucificada, negándose a sí mismo, negando su vida natural y viviendo y hablando la vida del Padre y las palabras del Padre y en resurrección. Espero que todos podamos aprender de nuestro Señor, que podamos aprender del Señor, que todos podamos ser como el Señor, para que podamos ser mezclados. Ahora vamos a leer estos puntos. Para que todos seamos compenetrados, la primera cosa es: debemos confesar el pecado del individualismo y la individualidad. Punto B1. ¿Saben? Fuimos nacidos como individuos y se nos educa, se nos entrena para ser individuales. Pero si quedamos siendo individuales, no podemos ser molidos, no podemos ser. Y también necesitamos confesar todos nuestros defectos. Punto 2, debilidades, faltas, errores, transgresiones, ofensas, pecados externos e iniquidades internas, y pedirle al Señor que nos perdone. Pero al mismo tiempo que confesamos, necesitamos pedirle al Señor que nos perdone. También necesitamos confesar nuestra naturaleza pecaminosa, sus manchas, su apego a la contaminación del mundo y su vejez, y pedirle al Señor que nos limpie con su preciosa sangre. Con su preciosa sangre. Amén. También tenemos que confesar los problemas relacionados con nuestro modo de ser y la peculiaridad de nuestro carácter. Y tenemos un problema disposicional. Si somos peculiares, no podemos ser compenetrados. Necesitamos todos ir al Señor. Y no trate de mejorar. Simplemente vaya al Señor y confese sus pecados. Dígale: Señor, yo simplemente soy esta clase de persona. Así que, Señor, ven, perdóname. Oh, Señor, límpiame y hazme alguien que sea útil en tus manos. ¿Saben? Si confesamos nuestros pecados, si confesamos esto, creemos. Como Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Él es justo y fiel, pero tenemos que confesar para que nos perdone, y Él nos perdonará y Él nos limpiará de toda nuestra infidelidad, de nuestra pecaminosidad. Si realmente confesamos, podemos venir y simplemente como el Señor cuando vivía en la tierra, Él se negó a sí mismo
negar nuestro yo, nuestros hábitos y nuestra pasada manera de hacer las cosas. Eso es lo que el Señor habló cuando habló de edificar la iglesia. En Mateo 16:24. El Señor dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Saben, si queremos ir al Señor de manera diaria, el Señor nos traerá. Saben, estaba compartiendo hace unos días con un hermano y en alguno de los tiempos estábamos con el hermano Lee y oramos y parecía que si es que me acuerdo bien, y que es que empezamos a orar y a confesar y confesamos muchas cosas. Al principio no sabía por qué estaba haciendo eso, pero cuando empezó a confesar del pecado de no vivir a Cristo, yo fui tan tocado. Yo nunca pensé que no vivir a Cristo era un pecado, pero el hermano Lee sintió no vivir a Cristo es un pecado. ¿Sabes? Si realmente confesamos nuestros pecados. Y venimos al punto 6, dice, ya no debemos tener más confianza en nosotros mismos, ni tampoco confiar en nuestra capacidad natural. ¿Ok? Señor Jesús, debemos orar que el Señor realmente nos toque. ¿Sabe? Él necesita traernos a esta vida de confesión, que ya no tengamos confianza ni confianza en nosotros mismos, ni confiar en nuestra capacidad natural, sino solamente confiemos en el Señor. Y si hacemos esto, nosotros realmente veremos resultado en nuestro amor por los miembros del cuerpo de Cristo, en nuestro amor igual, en el amor de Cristo. Vamos al punto C. Dice, debemos guardar la unidad del Espíritu, o sea, la unidad del cuerpo en la unanimidad según el deseo del Señor, orando mucho y de manera minuciosa. En Efesios 1 dice, habla de la unidad del Espíritu. Dice, diligentemente guardar la unidad del Espíritu. Pero no debemos parar ahí, debemos seguir hasta Efesios 4, donde dice que debemos mantener. Así que debemos mantener la unidad de la fe. La unidad de la fe. ¿Ok? El punto 1 dice, debemos condenar todos los conceptos que exaltan el yo y renunciar a todas las opiniones divisivas. Quizá pensemos que todavía somos algo, que soy mejor que otro, o que yo soy más elevado, más alto concepto de sí. Y el punto 2 dice, debemos renunciar a todas las preferencias personales e ignorar nuestros gustos personales para poder ser mezclados. El punto 3 dice, debemos seguir la dirección del Espíritu y respetar el sentir de los demás miembros. Y llegamos al punto D. Dice, debemos consagrarnos corporativamente como nazareos al Señor. Oiga, dice corporativamente como nazareos al Señor, para el Señor. El punto 1 dice, debemos permitir que el Señor gane todo nuestro grupo como una sola entidad, a fin de que se lleve a cabo su economía neotestamentaria. Servir al Señor de acuerdo al guiar orgánico del Espíritu. Debemos ser vencedores en esta era, orando mucho y de manera minuciosa. Esto es según el llamamiento del Señor. ¿Cómo hacemos esto? En completa oración. Esto es de acuerdo al llamar del Señor. En las iglesias, en tiempos de degradación, de iglesias degradadas. ¿Saben? Esas 7 iglesias degradadas que el Señor les habló en Apocalipsis, excepto Filadelfia. El Señor siempre llamó a los vencedores. Aún en la iglesia en Filadelfia, el Señor llamó a vencedores. El Señor dijo,
El que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, el Señor está hablando hoy a las iglesias, que podamos todos tener oídos para escuchar lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Ok, vamos al punto F. Debemos orar mucho y de manera minuciosa por estas 4 cosas. La primera cosa es por el sacerdocio neotestamentario del Evangelio, a fin de buscar, visitar y tener contacto con los pecadores para que reciban la salvación de Dios y lleguen a ser miembros orgánicos del cuerpo de Cristo. Y luego el punto 2 dice, para que al igual que nodrizas podamos nutrir y cuidar con ternura a los recién nacidos en Cristo en las reuniones de hogar. Que nunca olvidemos a nuestros bebés. Punto 3 dice, para que los santos sean perfeccionados mediante la enseñanza mutua en las reuniones de grupo, con miras a la obra del ministerio que consiste en edificar el cuerpo orgánico de Cristo. Y luego el punto 4, el final dice, por el profetizar de todos los santos en las reuniones de la iglesia, con miras a la edificación orgánica del cuerpo de Cristo, como el organismo del Dios triuno procesado. Yo creo que voy a terminar acá, hermanos. Amén.